Queridos hermanos, continuamos con el manual de Santa Hildegarda en su audio número 9. Seguimos con el tema de la digestión y la Santa ahora nos habla de la obesidad y la sensación de saciedad. Dice así: la obesidad no es solo un defecto, una desgracia, sino también una enfermedad. En relación con su actividad corporal, los obesos comen siempre demasiado. La falta de discreción puede ser una causa. En otros casos es el desenfreno y el amor al placer que juega un papel preponderante. Las frustraciones frecuentes llevan también a que el cuerpo se engorde con la grasa de la aflicción. Para reemplazar los otros placeres que se van, como las privaciones de amor, la falta de experiencias de éxito, o para defenderse contra la inquietud o la depresión, uno se consuela con dulces o con platos especiales. El tratamiento consiste, sobre todo, en un cambio real, somático y psíquico, mediante el ayuno y el régimen hildegardiano de no comer mezclándolo todo. El diamante también ha demostrado su eficacia como freno para el apetito, colocado directamente en la boca con una cadena para no tragárselo. Las personas con sobrepeso tienen que comer pan de centeno cuando no tiene inflamación en la mucosa del estómago. El pan de centeno es bueno para la gente que tiene las carnes grasas porque disminuye el sobrepeso sin disminuirle las fuerzas. Especialmente indicado es la menta acuática espolvoreada sobre los alimentos como condimento, dice la Santa. Si el estómago está cargado con la abundancia de comida y de bebida y la persona tiene dificultad para respirar, asma, que coma con frecuencia menta acuática, cruda o cocida, con platos de carne o en sopas o verduras, y la dificultad de respirar se va, ya que la menta acuática refresca las vísceras calientes y con grasa. Con las galletas de Artemisa, las personas corpulentas pueden además descargar su estómago pesado, como dice la Santa. La persona cuyo estómago está lleno de malos alimentos y está frecuentemente abrumado, que convierta la Artemisa en polvo y que con ese polvo y un poco de harina de espelta y agua haga un bizcocho y que lo haga cocer en un horno caliente. Hacer a su vez de esa galleta un polvo y que tome de ese polvo lamiéndolo de su mano en ayunas y al atardecer, y su estómago se volverá ligero. Antes del desayuno y antes de irse a dormir hay que tomar un poco de polvo de galleta en la mano. Esa prescripción debe ser observada exactamente. Se puede aumentar también la cantidad hasta una cuchara de té al día. Sobre los dolores de estómago. El estómago es considerado por la Santa como una unidad funcional junto al intestino y los riñones. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la sensibilidad del estómago y de los riñones al frío y al calor, en relación con un estómago y riñones lábiles. Cuando una persona tiene dolor de riñones, frecuentemente le viene por tener un estómago débil. Dice la Santa al respecto: la región de los riñones es el firmamento y el almacén del calor para todo el organismo. En la región de los riñones se encuentran vasos sanguíneos muy fuertes y a través de los cuales todo el organismo es protegido. Pero cuando un hombre siente dolor de riñones, esto viene a tener un estómago débil. Con la cura primaveral de absenta tenemos un remedio universal que mantiene en buena salud el estómago y el intestino y elimina la debilidad de los riñones en caso de estómago enfermo y de perturbaciones digestivas. La eficacia del remedio se debe al contenido de sustancias amargas de la absenta y de sus aceites esenciales que aseguran una buena irrigación sanguínea del estómago y de los riñones. Según las investigaciones del Hospital de Tratamientos Naturales de Múnich, las sustancias amargas excitan el conjunto de la secreción de jugos digestivos, entre los cuales se hallan la saliva, los jugos gástricos, la secreción del duodeno, del hígado y de la bilis.
Además, las sustancias amargas estimulan todo el sistema inmunitario del cuerpo. La absenta libera sustancias defensivas por toda la mucosa de la boca, pasando por el estómago y el intestino. Además, la absenta favorece, gracias a su contenido en aceites esenciales, una buena irrigación sanguínea de los riñones y, por lo tanto, la disfunción se normaliza. La santa dice que el elixir de absenta calma la enfermedad de los riñones y la melancolía en uno mismo. Vuelve los ojos claros, el corazón se fortalece y no permite que el pulmón se ponga enfermo. Calienta el estómago, purifica el intestino y prepara una buena digestión. El masaje de los riñones con pomada de ruda delante de un fuego de leña de olmo es muy eficaz para restablecer la función debilitada de los riñones, en los casos de un estómago débil y para la regeneración del tejido renal destruido por un cálculo renal o por la formación de gravilla renal. Empleamos el masaje de los riñones para la regulación de la hipertensión incluso en los casos de urgencia. A través de este masaje de los riñones se ha logrado que un paciente baje la tensión considerablemente. Cuando un ser humano tiene dolores en la región renal o en la región lumbar, esto ocurre con frecuencia por culpa de enfermedades del estómago. Tiene que tomar ruda y absenta en igual cantidad, añadirle grasa de oso en cantidades superiores. Se mezcla todo esto y después hay que untarse los riñones y la región lumbar donde se tienen los dolores, delante de un fuego de leña de olmo, ya que muchas veces los dolores de los riñones y de la zona lumbar provienen de jugos invertidos, pero cuando el calor de la ruda, de la absenta y de la grasa de oso se mezclan juntos, expulsan los humores fríos desplazados. La receta constaría de pomada de ruda fétida, absenta, grasa de oso y esencia de rosas. La pomada para los riñones se usa para los masajes en la región renal con movimientos rítmicos delante de un fuego de madera de olmo, en caso de tener estómago débil, de enfermedades renales crónicas y de hipertensión. Con el tema de los dolores de estómago debidos a la inflamación de la mucosa del estómago, como gastritis, gastroenteritis y problemas del duodeno, la santa nos dice: la costumbre de comer demasiado, mezclando muchas cosas a la vez, las comidas a base de cosas crudas o el exceso de grasa en la alimentación, provocan en el cuerpo humores malos y tóxicos que ponen enfermo y son capaces de destruir no solamente el estómago, sino todo el organismo. Cuando algunas personas han comido desmesuradamente algunos alimentos que estaban crudos, sin cocer o a medio hacer y grasientos de manera superflua e inmoderada y pesados, pero también sin jugo y secos, entonces algunas veces el corazón, el hígado y el pulmón y los otros depósitos de calor que hay en el cuerpo humano no pueden proporcionar al estómago tanto calor y tan fuerte como para que estos alimentos puedan ser cocidos. Entonces se coagulan en el estómago, se endurecen y se enmohecen, de manera que a veces ponen al estómago un poco verde o azul verdoso, o bien color de plomo, o lo cargan de muchísimas mucosidades, de tal manera que envían malos jugos y gases intestinales nocivos y malolientes a través del cuerpo como un montón de estiércol pútrido. La mucosa del estómago puede ser dañada no solamente por las malas costumbres dietéticas ya señaladas, sino también por una masticación insuficiente, por alimentos corrompidos, bebidas alcohólicas fuertes, por el tabaco, el café, alimentos demasiado fríos o demasiado calientes, enfermedades infecciosas del estómago y del intestino, así como un mal uso de los medicamentos. Los mismos factores que provocan la inflamación de la mucosa son esencialmente los mismos que originan úlceras, pero también hay causas psíquicas generalmente en la mitad de la vida. Las influencias atmosféricas también juegan un papel, porque los episodios abundan particularmente en primavera y en otoño.
Los casos de úlcera de estómago se manifiestan como dolores de estómago, en forma de calambres durante la comida o un poco después de la comida con eructos o vómitos. Una úlcera del duodeno es más frecuente que la úlcera del estómago. Aquí lo que es característico es dolor en ayunas, o de 1 a 3 horas después de la comida, de noche. También dolor tardío o dolor nocturno, que se pasa frecuentemente cuando el enfermo come, aunque sea solo una minucia. Una manera ya clásica de curar el estómago y hacer desaparecer los dolores gástricos consiste en una cura de 10 días con elixir de peonia y a continuación un entrante para el estómago compuesto de elixir de peonia, de harina de espelta y de yema de huevo. La receta de elixir de peonia consistiría en 200 mililitros de tintura madre de peonia, 50 mililitros de tintura madre de artemisa o citronela y 40 gramos de decocción de potentila. Esto en un buen vino natural. Cocer estos ingredientes, colar y embotellar. Volver a hervir 2 o 3 veces con una resistencia caliente. Cuando alcance la temperatura de ebullición, mezclar con el polvo de galanga o polvo de manzanilla y polvo de pimienta. Durante 5 días se bebe antes de la comida, es una copita de 20 mililitros recalentada. A continuación se come durante 5 días, una vez al día como entrante, una copita de elixir de peonia mezclado con una yema de huevo y una cucharada sopera de harina de espelta. Se mezcla todo con un poco de agua y con esto se prepara un entrante caliente. No añadir ni grasa ni aceite. Poner hisopo crudo en vino y beber una copita de 20 centilitros una vez al día. El elixir de salvia para el estómago es el remedio más importante para la curación de la mucosa del estómago, particularmente en la falta de acidez e inapetencia. La santa lo explicita así: si el estómago es tan débil que los alimentos lo hacen fácilmente supurante, que tome la salvia y menta poleo por 1/3 de esta, e hinojo por 1/3 de la menta poleo, y que lo ponga a cocer todo junto en un buen vino, añadiendo un poco de miel, que lo cuele a través de un paño y que beba a menudo después de la comida y hacia la noche. Su estómago será agradablemente curado y purificado y tendrá apetito para comer. Receta de elixir de salvia. Consta de 10 gramos de hojas de salvia, 6 gramos de poleo menta, 2 gramos de semillas de hinojo y 50 gramos de depuratum. Cocerlo todo en un buen vino blanco y colarlo. Después de la comida de mediodía y después de la cena se toman 1 o 2 vasitos en el caso de que el estómago sea muy sensible. Al principio tomar un poco menos. Para eliminar la abrumadora sensación de los dolores crispantes, particularmente después de las operaciones de estómago, los comprimidos de hinojo alivian siempre. La acción curativa del hinojo reposa sobre todo en su propiedad antiespasmódica y carminativa, purificadora del aceite esencial del hinojo. El polvo del estómago es otro polvo especial contra los dolores de estómago en el caso de úlcera de estómago del duodeno, en los dolores de vientre y en los cólicos umbilicales o gastritis. Receta de polvo para el estómago, que consta de jengibre, galanga y artemisa. Durante de 2 a 4 meses se toman de 2 a 4 puntas de cuchillo del polvo para el estómago en medio de vaso de vino tinto. Igualmente por la noche, cuando se va a dormir, hasta que los dolores de estómago desaparezcan. El hígado de cabra no solamente hace desaparecer los dolores del estómago, sino que procura también una auténtica curación. Quien tenga dolores de estómago, que ponga a asar hígado de cabra y que coma a menudo hasta mitad de agosto, y este purificará su estómago y lo curará como una buena poción. La carne de cabra, si se come a menudo, cura los intestinos rotos y desgarrados, y cura y fortifica el estómago. En los casos de dolores en el hueco del estómago,
Se practican masajes muy agradables con la pomada de abeto sobre el plexo solar. Se comienza a untar, en primer lugar, en la región del corazón y luego se sigue en el hueco del estómago. Cuando el abeto reverdece, se coge corteza y agujas de él y se cortan algunos trozos de madera muy menudos, cuando todavía su savia no se ha perdido, como en el caso de marzo o en mayo, y se añade salvia por la mitad del peso del abeto. Cocer a fuego vivo con agua hasta que se ponga espeso. Añadir mantequilla preparada en mayo con leche de vaca y colarlo y hacer una pomada. Si alguien tiene un mal de estómago o en el bazo a causa de la debilidad de su corazón, unte primero su corazón y después el estómago. Si le duele el estómago o en el bazo, y si le duele, aplíquelo varias veces. Receta de la pomada de abeto, que consta de ingredientes. La verdad que todas estas recetas, en algunas de ellas son bastante complicadas. Ahora viene la parte que es más sencilla. La receta de la pomada de abeto, como decía, consta de toriones abietis, 40 gramos, cortes de abietis, la corteza del abeto, de 20 miligramos, folia salviae, 30 gramos, butir vaca majal, 35 gramos y agua, 200 gramos. Conservar en el frigorífico. Como ven, hermanos, a veces algunas de las propuestas serán complicadas de aplicar en nuestros entornos. Ahora la Santa nos habla de las castañas, que es una de las soluciones, junto al hinojo y la galanga, como uno de los alimentos que más nos insiste la Santa. La sopa de castañas es un alivio seguro en todas las enfermedades del estómago y del intestino, particularmente en los casos de úlceras de estómago o de gastritis, así como en los casos de enfermedades del esófago, del hígado y de la bilis. El que sufre del estómago, que ponga a cocer los frutos del castaño, de 3 a 5 castañas y de 2 a 3 cucharadas soperas de harina de castaña, con agua, en 20 minutos, que la desmenuce para hacer una sopa y que la mezcla en un plato con un poco de harina de espelta, 3 cucharadas soperas, con agua, añadiéndole un poco de regaliz, una cucharada sopera bien colmada, y un poco menos de polvo de polipodio, que es el helecho. Y se hace cocer todo para obtener un puré, y después se coma, y purificará el estómago y lo hará cálido y fuerte. La sopa de castañas es eficaz particularmente en primavera y en otoño, que son las estaciones de las úlceras de estómago y del duodeno, pero hay que comerla al menos durante 4 a 6 semanas de forma regular. En el régimen de la Santa, la espelta ocupa un lugar central para todos los males del estómago y del intestino. La leche de almendras que se puede preparar con una batidora de almendras y agua, que ha demostrado su eficacia para la neutralización de los ácidos excedentarios del estómago. La leche de cabra también neutraliza los ácidos estomacales y contribuye a curar la mucosa inflamada del estómago. En las enfermedades del estómago y del intestino hay que evitar todos los frutos ácidos, las cosas crudas, todos los alimentos fritos o preparados con grasa, el tabaco, el alcohol, el café y el chocolate, los condimentos fuertes como la mostaza y el pimentón, el azúcar refinado y los productos azucarados, en particular las bebidas con gas. Incluso en la medicina popular, la ortiga es empleada de varias formas para purificar la sangre. La Santa recomienda los brotes primaverales de la ortiga como verdura o en otros platos, para purificar el estómago y liberarlo de las mucosidades. En primavera se pueden añadir a los alimentos y cocer con ellos 1 o 2 hojas de ortiga. En invierno se puede emplear polvo preparado con las hojas frescas de la primavera. También se puede emplear la artemisa con la carne, o emplearla cocida como condimento no cruda, particularmente en la gastritis y las molestias del estómago. Es una gran solución la artemisa, porque es una gran benechora. El vino de laurel es muy beneficioso en los dolores de estómago y la gastritis
acompañada de una sensación de fiebre que el sujeto designa como fiebre, pero que apenas es señalada por el termómetro. Y cuando se tengan dolores de estómago, pongan a cocer laurel en vino y beba este vino caliente que aleja las mucosidades de su estómago, lo purifica y además aleja también la fiebre. Los frutos de laurel enteros se cuecen 3 o 4 minutos en vino, en un medio litro de vino tinto, y de este vino caliente se bebe media taza 1 o 2 veces al día. Esto hace desaparecer la fiebre debido a una alergia, en las enfermedades pulmonares o en una bronquitis, y al principio de una supuración, además del vino se toma un polvo de laurel, varias veces al día, que se come sobre una rebanada de pan. Comer bien es tener la partida medio ganada. Toda comida, según la Santa, se debería en principio terminarse con hierbas amargas. Entre ellas es muy importante la ruda, que puede no solamente eliminar la desagradable acidez del estómago, sino también la bilis negra. La ruda es un buen antimelancólico. De las molestias de la digestión, la dispepsia o la digestión difícil, esto nos dice: las molestias de la digestión no solamente tergiversan el conjunto del metabolismo, sino que en principio desencadenan también todas las enfermedades crónicas. Cuando el metabolismo está tergiversado por las enfermedades o por una alimentación malsana y nos hace enfermos, los humores expulsan y rechazan los alimentos y las bebidas no digeridas. Cuando los malos humores predominan, procuran en el ser humano un humo nebuloso, gases intestinales malolientes y flatulencias, que se reparten por el intestino y en el estómago y en todo el cuerpo, y desencadenan todas las otras enfermedades graves en el ser humano. De esta manera puede ser provocada toda una reacción en cadena de afecciones y dolores en el ser humano. Del dolor del estómago nace el dolor del costado, y del dolor del costado proviene el dolor de riñones, los dolores de espalda, la ciática y los dolores del bajo vientre. Cuando el estómago está debilitado por alimentos malos y nocivos, de manera que estos no pueden ser digeridos por él, se eleva del estómago un sentimiento de dolor, como un humo o una formación nubosa en el costado. Lo mismo que de la madera verde se eleva un humo acre. Este humo, que viene del estómago, se extiende hasta los intestinos, como una nube sombría. Y los intestinos reciben el humo, porque éste tiende siempre normalmente hacia ellos, lo mismo que el humo sube por la chimenea. Así, toda debilidad y toda sensación dolorosa del estómago se da prisa, por mala y constante costumbre, de ir hacia los intestinos y hacer sufrir al ser humano en esta zona.